Hola a todos los fanáticos y curiosos de lo desconocido y lo paranormal. Bienvenidos al canal. Las familias grandes con muchos hijos no son tan comunes hoy en día como lo fueron hace tan solo una generación. El costo de la vida y otros problemas propios de la época actual han afectado el tamaño de las familias modernas. Pero en los años 60 y 70 aún era común ver hogares con muchos hijos. Este era el caso de Nancy y Ron Stallings de Baltimore, Maryland, quienes en 1965 buscaban una casa amplia y que estuviera dentro de su presupuesto. Ellos eran una joven pareja recién casados. Nancy tenía 3 hijos de su primer matrimonio y Ron también tenía 3 hijos de un matrimonio anterior. La situación era bastante parecida al popular programa La Familia Brady, o Brady Bunch, como se conoce el programa en inglés. Ron trabajaba para la empresa Westinghouse y Nancy era una ama de casa dedicada a los quehaceres del hogar. Como la mayoría de las parejas recién casadas, no tenían mucho dinero y fue un gran alivio encontrar la casa en la calle Evergreen. Era una casa amplia de 2 pisos que había sido construida en 1920. A primera vista la casa parecía bastante inocente, incluso acogedora. Al inspeccionar el interior de la casa, encontraron que era muy espaciosa y con buenas posibilidades. Además, incluía amenidades adicionales que no se encontraban en muchas casas, como pisos de madera fina, hermosos vitrales y una chimenea de ladrillo en la sala. Pero también notaron que la casa por dentro tenía una vibra rara. El ambiente era pesado y un poco deprimente, pero lo atribuyeron al hecho de que el papel tapiz en las paredes era viejo y oscuro y aún quedaban algunos muebles antiguos de la dueña anterior. Pensaron que una vez que se aireara y se redecorara, el ambiente cambiaría. A pesar de que necesitaba varios arreglos, estaban contentos porque tenía suficiente espacio para los 6 niños y 2 adultos. La casa había estado desocupada por más de un año, ya que la antigua dueña era una señora mayor que vivía ahí sola y quien después de una severa caída había quedado incapacitada. Su hijo la había puesto en un asilo de ancianos porque ya no podía cuidarse sola. Era este hijo el que ahora vendía la casa para poder cubrir los gastos médicos de su madre. Años después, los Stallings se enteraron de que la señora siempre insistió en que había sido empujada por una mano invisible, pero no sabían esto a la hora de firmar el contrato de venta. El hijo de la señora estaba ahí en representación de su madre y después de firmar les extendió la mano e hizo un comentario bastante extraño. «Quiero desearles la mejor de las suertes», les dijo, «y ojalá que sean luchadores». Nancy y Ron no entendían por qué había dicho algo tan extraño. Pensaron que tal vez se refería a algún vecino problemático. No fue sino hasta que se mudaron a la casa que entendieron a qué se refería. Menos de un mes después se mudaron y comenzaron la laboriosa tarea de guardar las cosas y poner todo en su lugar. Nancy notó que a pesar de que la casa había sido ventilada y limpiada, aún conservaba esa extraña sensación. La atmósfera seguía siendo pesada y opresiva, y la casa en sí se sentía incómoda. La sensación era más fuerte o más notoria en ciertas áreas que en otras. Las habitaciones del segundo piso estaban entre estas áreas incómodas. Tan predominante era este extraño sentimiento negativo que Ron insistió en improvisar los dormitorios en la planta baja. Había bastantes cuartos y pusieron a los 3 niños en un cuarto y a las 3 niñas en otro, y Nancy y Ron tomaron el de en medio. Era un arreglo temporal hasta poder arreglar y remodelar bien el segundo piso. Tal vez así se le quitaría la sensación opresiva. A las pocas semanas de haberse cambiado, el primo de Nancy, Bill, vino a visitarlos y a conocer la casa nueva. Los Stallings llevaron a Bill de cuarto en cuarto, mostrándole la casa y hablando de los planes de remodelación que tenían para cada espacio. Después del tour de la planta baja, se dirigieron hacia la escalera para seguir en el segundo piso. Bill subió primero, pero a la mitad de la escalera se detuvo, mirando hacia arriba.
Ron y Nancy, quienes aún estaban abajo, no entendían por qué se había quedado en media escalera sin subir. De pronto, Bill se dio vuelta y volvió a bajar apresuradamente con una expresión extraña en la cara. ¿Qué pasó?, le preguntó Nancy. Bill, quien era abogado, les explicó que se acababa de acordar que tenía que ir rápido al tribunal a presentar unos papeles. ¿Pero no vas a ver la casa?, le preguntaron. Bill respondió que mejor no, tenía que irse. Se despidió rápidamente y salió de la casa. Meses después les explicó a Ron y a Nancy que al subir la escalera había sentido una sensación horrible, como que no debía seguir subiendo. Algo le hizo sentir que debía salir de la casa. Pasarían varios años antes de que volviera a entrar. A los pocos días después de esto, Nancy estaba limpiando las ventanas de los dormitorios y trató de abrirlas para ventilar los cuartos, pero no las podía abrir. Pensó que la pintura vieja había causado que se quedaran pegadas. A pesar de tratar de forzarlas con el palo de la escoba y de paso quebrar 3 de los vidrios, no las pudo abrir. Cuando llegó Ron del trabajo, vio que habían sido clavadas con varios clavos grandes, precisamente para que no se pudieran abrir. Una vecina luego le contó a Nancy que la dueña anterior las había hecho clavar porque siempre encontraba las cosas movidas o desaparecidas y temía que alguien se le estaba metiendo a la casa por las ventanas. Nancy no entendía por qué la señora pensaría algo así. Este era un barrio seguro y tranquilo. Una noche, al poco tiempo, Ron y Nancy decidieron salir juntos para despejarse y poder tener un descanso de los niños, ya que últimamente todos habían comenzado a pelear y discutir demasiado, incluyendo Ron y Nancy. Era como si les comenzara a cambiar la personalidad a todos y poco a poco se volvían más agresivos. La hermana de Ron, de nombre Janet, ofreció cuidar a los niños esa noche, por lo que Ron y Nancy se fueron tranquilos. Pasaron un rato agradable visitando varios de los lugares que habían frecuentado cuando eran novios. Regresaron a la casa pasada la medianoche y encontraron a Janet sentada viendo televisión. Se notaba un poco consternada y confundida y le preguntaron si le había sucedido algo. Janet les dijo que después de haber acostado a los niños, se sentó a ver televisión en la sala. De pronto comenzó a sentir que alguien la miraba. Era tan intensa la sensación que volvió a ver hacia la escalera que llevaba al segundo piso, y ahí, en la parte superior de la escalera, vio una señora mayor mirándola fijamente. Janet no podía creer lo que estaba viendo. La mirada de la anciana era hostil, casi agresiva. Le quedó abundantemente claro que la mujer no quería que Janet estuviera ahí. Mientras aún la miraba, la anciana se desvaneció poco a poco, dejando a Janet atónita y hasta dudando de su propia cordura. Pero esto no fue nada en comparación a lo que le sucedió a Nancy algún tiempo después. Era temprano en la mañana y estaba aún en la cama. Se encontraba en ese estado de sueño entre dormida y despierta que suele suceder cuando uno está a punto de despertarse por completo. De pronto sintió que alguien la tocaba. Inicialmente no se preocupó porque pensó que era Ron. La intención de la mano y de las caricias era clara, y Nancy no tuvo duda de lo que buscaba. Esto le pareció extraño porque Ron no solía buscar intimidad en las mañanas, ya que tenía que estar tempranito en el trabajo. Nancy podía sentir que algo estaba mal. Con los ojos entreabiertos, pudo ver que había un hombre en el cuarto. Podía ver la sombra delineada cerca de la cama. Al instante abrió los ojos completamente para poder ver bien, pero no había nadie en el cuarto, y Ron tampoco estaba en la cama al lado de ella. Al mirar el reloj vio que ya era tarde. Ron no solía estar en la casa a esta hora. No lo podía entender. ¿Qué fue lo que acababa de suceder? Tal vez Ron estaba tarde para el trabajo y se quedó en la casa un rato más. A lo que Nancy se sentó, sintió que le iba a estallar la cabeza del dolor. Ron no estaba en el baño y no lo veía por ningún lado. Nancy enseguida se preocupó por los niños. ¿Sería que alguien se había metido a la casa? Corrió a los dormitorios de los chicos,
pero todos estaban aún dormidos en sus camas. Seguidamente bajó a la cocina para ver si estaba Ron ahí tomando café, pero la cocina estaba vacía. Totalmente confundida, decidió llamar al lugar de trabajo de su marido para ver si había llegado. La secretaria contestó y se lo pasó. Ron le dijo que había llegado al trabajo hacía más de 45 minutos, a la hora de costumbre. No sabía de qué le estaba hablando su esposa. Este tipo de incidente le ocurrió a Nancy en más de una ocasión cuando Ron no estaba. Pronto todos comenzaron a escuchar ruidos extraños y a percibir olores inexplicables. Alan, el hijo mayor de Nancy, que tenía 11 años, comenzó a escuchar noche tras noche el sonido de pisadas que subían la escalera y caminaban por el corredor. Sonaba como alguien con botas pesadas. Olores variados iban y venían a cualquier hora del día. A veces podían oler una hediondez sumamente desagradable, como a podrido, y era tan insoportable que casi les hacía vomitar. Otras veces se percibía un olor fuerte a humo de cigarro que llenaba toda la casa, y a veces les llegaban delicadas fragancias dulces y agradables, como de perfume fino o de rosas o de galletas horneándose. Una mañana, mientras los niños desayunaban antes de ir a la escuela, Nancy comentó que le gustaría hacer una torta o pastel cuando regresara de llevarlos a la escuela. Más tarde, al regresar de dejar a los niños, se quedó fría al encontrar todos los ingredientes para el pastel acomodados sobre el mesón de la cocina. Estaba la harina, los huevos, la mantequilla, la batidora y hasta las bandejas para hornear. Este era solamente uno de muchos incidentes inexplicables que sucedían con más y más frecuencia, al punto que ya se comenzaban a acostumbrar a ellos. Ron y Nancy habían ido remodelando la casa a medida que el tiempo y el presupuesto lo permitían, y finalmente el piso de arriba se encontraba listo, por lo que se mudaron de la planta baja a los dormitorios modernizados del segundo piso. Fue después de esto que los sucesos paranormales se intensificaron. Una noche, Nancy y Ron estaban sentados en la sala viendo televisión. Los niños ya estaban dormidos y era un poco tarde. De pronto, dos de las niñas bajaron la escalera llorando. Cuando les preguntaron qué había sucedido, dijeron que había un hombre en su cuarto. Ron y Nancy subieron al cuarto con las niñas y lo revisaron de punta a punta. No había nadie. «¿Se dan cuenta?», les dijo su madre, «no hay nadie». Seguramente estaban soñando, pero las niñas insistían que sí habían visto un hombre de pie al lado de la ventana. Cuando Nancy les preguntó que cómo era y qué hacía, le dijeron que tenía puesto un sombrero y tenía una espada, y solamente las miraba sin decir nada. En muchas ocasiones las niñas veían al hombre en el cuarto y corrían a avisarle a sus padres en un mar de llanto. Pero Nancy y Ron nunca lo veían. Otra noche estaban sentados en el sofá cuando de repente sintieron gotas de agua que les caían encima. Enseguida miraron hacia arriba, pero no veían ninguna gotera. Inspeccionaron el piso superior, pero estaba seco y sabían que por ahí no pasaban tuberías. El agua solamente aparecía y los mojaba. Se asomaron por la ventana para ver si estaba lloviendo, pero afuera estaba totalmente seco el clima. Esto comenzó a suceder con más frecuencia y siempre sucedía o en la sala o en la cocina. El techo nunca tenía señas de agua ni de humedad, pero les caía encima suficiente agua para dejarlos empapados. Ron decidió que era hora de hacer bendecir la casa. A pesar de que Nancy no era católica, Ron sí lo era y su tío era sacerdote. Fue a verlo y a pedirle que fuera a la casa para hacer una bendición. La bendición se llevó a cabo sin ningún incidente y el cura fue de cuarto en cuarto haciendo oraciones y rociando agua bendita en cada rincón de la casa. Después de que se fue, todo quedó en paz por el resto del día y esa noche durmieron tranquilamente. La familia pensó que la bendición había funcionado, por fin tendrían paz. Pero al día siguiente, después de que Ron se había ido a trabajar y los niños se habían ido a la escuela, Nancy escuchó golpes en las paredes de afuera como si algo estaba siendo lanzado con fuerza hacia la casa.
Corrió a asomarse a la ventana y vio que piedras volaban por el aire y golpeaban la casa. Ese era el sonido que había escuchado. Trataba de ver quién las lanzaba, pero no había absolutamente nadie. Seguidamente pudo ver que las piedras se levantaban solas del suelo del jardín y volaban por el aire. Nadie visible las estaba lanzando. No podía creer lo que estaba viendo. Enseguida corrió a llamar a Ron por teléfono, quien del otro lado del teléfono podía escuchar los golpes. Eventualmente cesó, pero los Stalin estaban convencidos de que el ente o los entes estaban mofándose de ellos por haber hecho bendecir la casa. Un par de noches después, como a eso de las 10 de la noche, Ron y Nancy escucharon un ruido afuera en el porche. Cuando se asomaron por la ventana para ver qué era, vieron que el triciclo de las niñas corría solo de un extremo del porche al otro repetidamente, y los juguetes que habían dejado afuera los niños se movían y saltaban. Ambos se quedaron viendo por la ventana incrédulos. Se dieron cuenta de que la bendición no había servido de nada. A la mañana siguiente, Nancy se despertó cuando sintió que Ron corría por todo el dormitorio. ¿Qué pasó?, le preguntó alarmada. El despertador, respondió Ron. La alarma no había sonado y ahora estaba tardísimo para el trabajo. Había puesto la alarma la noche anterior como siempre lo hacía, pero a pesar de que el reloj no estaba dañado, la alarma no sonó. Esto se volvió costumbre de ahí en adelante. Ron ponía la alarma para que sonara a las 5:30 de la mañana, pero justo a las 5:29 el reloj inexplicablemente se detenía, causando que durmiera más de la cuenta y llegara tarde al trabajo. De nuevo, los Stalin sentían que algo se burlaba de ellos. Los sucesos en la casa cada día empeoraban y a veces hasta se volvían peligrosos. En una ocasión, Alan, con quien el ente parecía haberse ensañado, estaba a punto de bajar la escalera cuando ante la mirada de su madre y de varios de sus hermanos fue levantado por el aire y lanzado escalera abajo, cayendo con fuerza al suelo en la base de la escalera. Sorprendentemente solo tenía un par de rasguños, no se golpeó seriamente, lo cual parecía imposible, ya que había sido lanzado con bastante fuerza. Nancy también fue lanzada escalera abajo un día. Sintió que algo la agarró del tobillo y levantó su pierna hacia atrás, causando que perdiera el equilibrio y cayera de boca hacia abajo. Seguidamente algo o alguien frenó ligeramente la caída, lo que le permitió agarrarse del pasamanos y evitar lastimarse o quebrarse algo. A veces sentía que había dos fuerzas batallando en esa casa, una definitivamente negativa y otra benévola que en ocasiones intervenía. En más de una ocasión, los Stalin se vieron obligados a huir de la casa y pasar la noche en un hotel o en la cabaña vacacional de los padres de Ron, pero esto no era una solución a largo plazo. Se veían forzados siempre a regresar a la casa. Finalmente decidieron ponerla a la venta, ya no podían seguir viviendo ahí, pero ya para esto se había esparcido el chisme de que la casa estaba embrujada. Sobre todo porque los niños se lo habían contado a todos sus amigos, y esos amigos se lo habían contado a sus familias. Los Stalin tuvieron que aguantar burlas y risotadas de sus vecinos, quienes no perdían la oportunidad de ridiculizarlos por los supuestos fantasmas. Además de esto, un periódico local había publicado un artículo sobre la casa y no tardaron en llegar los curiosos con cámaras que se paraban afuera a tomar fotos. Bajo estas circunstancias era muy difícil encontrar un comprador. Un compañero de trabajo de Ron, quien había escuchado de los incidentes paranormales, ofreció llevar al pastor de su iglesia para hacer un exorcismo. Ron y Nancy estaban dispuestos a intentar todo, pero de nuevo no sirvió de nada. También trató de ayudarles un grupo de practicantes de Wicca, quienes terminaron siendo atacados por la entidad mientras hacían un ritual de limpieza. Todo parecía indicar que los entes estaban ahí para quedarse. Una noche, Ron y Nancy ya se habían acostado y Nancy estaba aún despierta en la cama leyendo un libro. Repentinamente tuvo la fuerte sensación de que alguien la estaba mirando.
Aunque la luz del dormitorio estaba prendida y solo eran las 10 de la noche, la impresión de una presencia era inconfundible. Lentamente volvió su mirada hacia la dirección de donde venía la sensación. Para su completa sorpresa, vio de pie junto a la ventana a una anciana. Permanecía ahí sin moverse y miraba hacia la cama. Parecía estar hecha de una niebla espesa en varias tonalidades de gris, pero sus rasgos eran bien definidos. Llevaba un vestido largo con una blusa ajustada que tenía muchos botones diminutos en la parte delantera. A pesar de la vibración negativa que emitía la entidad, su apariencia no era aterradora. Era una mujer delgada y de mediana estatura con un aspecto severo. Parecía tener unos 70 u 80 años. Ron ya estaba dormido y Nancy pensó en despertarlo, pero temía que si él no veía la aparición, la tildaría de loca. Decidió tratar de ignorarla. Tal vez si cerraba los ojos y la ignoraba, desaparecería. Pero cada vez que cerraba los ojos y los volvía a abrir, ahí estaba la mujer. Finalmente, al amanecer, el espectro se desvaneció. La siguiente noche, a la misma hora, 10 de la noche, se volvió a presentar. Esta vez Nancy decidió despertar a Ron, no le importaba si la creía loca. Ron también vio a la anciana. «¿Qué es eso?», le preguntó a su esposa. Nancy le pidió que la describiera para asegurarse de que él veía lo mismo que ella. Describió exactamente lo mismo. Igual que la noche anterior, la mujer desapareció al amanecer. La tercera noche volvieron a verla de pie junto a la ventana, inmóvil y con la mirada en blanco. Ron ya había tenido suficiente. No había podido dormir la noche anterior y estaba cansado. Él no estaba del todo convencido de que era una aparición. Pensaba que tal vez algún vecino los estaba molestando con algún tipo de proyector. Se levantó de la cama bastante molesto y le dijo a la entidad: «No me vas a desvelar una noche más», y metió su mano directamente en la cara de la mujer, girando y torciéndola. Al instante se arrepintió y supo que esto no era una proyección que venía de afuera. Cuando metió la mano y el brazo, sintió que los había metido en un congelador. La cara de la mujer cambió. Ya no tenía la mirada en blanco y ya no miraba hacia el closet, sino que lo miró directamente a él con una expresión de hostilidad y de odio. A los pocos instantes se desvaneció, pero durante los siguientes 5 o 6 meses los sucesos paranormales se intensificaron. Los Stalling ya no sabían a quién acudir. Nancy decidió ir a la biblioteca y buscar algún libro que le pudiera ayudar con el problema, y encontró un libro escrito por el Dr. Hans Holzer, un parapsicólogo de renombre que había escrito más de 60 libros sobre el tema. Después de leerlo, se puso en contacto con él, y el Dr. Holzer acordó ir a la casa para hacer una investigación. Llegó con una medium de nombre Ingrid, y entre los dos comenzaron a hacer preguntas tanto a los Stalling como a las entidades. Dijeron haber logrado identificar a varios de ellos, entre los cuales había un soldado de la época de la Guerra Civil norteamericana. Nancy pensó que este tenía que ser el hombre con sombrero y espada que las niñas veían con frecuencia en su cuarto. Hans Holzer y la medium les dijeron a los Stalling que ayudarían a las entidades a cruzar hacia el otro lado, ya que muchos de ellos parecían estar atrapados. Al terminar, quedaron satisfechos de que habían solucionado el problema y que los entes se habían ido. Ron y Nancy estaban convencidos de que ahora sí, todo estaría en paz y por fin podrían vivir una vida normal en su casa. Pero después de unos días, los sucesos volvieron. Nancy y Ron supieron que jamás iban a poder librar la casa de las entidades que había ahí. Decidieron rebajar el precio de la casa más abajo de lo que ellos habían pagado y comenzaron a buscar otra casa. Estaban decididos a salir de ahí lo más pronto posible, aunque esto significaba que tendrían que comprar otra casa antes de vender la casa de la calle Evergreen. Afortunadamente no tardaron en encontrar una casa cómoda y espaciosa en una ciudad cercana y pusieron un depósito. Una semana después, la casa de los Stalling por fin se vendió.
pero los fantasmas no habían terminado aún con ellos. Mientras guardaban y empacaban sus pertenencias para la mudanza, los eventos paranormales se intensificaron a tal punto que habían comenzado a ver apariciones de cuerpo completo a cada rato y a toda hora del día. Los fantasmas parecían volverse más fuertes y audaces con cada minuto que pasaba. Los Stalin comenzaban a temer que no iban a poder salir de ahí a tiempo. Por fin llegó el día de la mudanza y sintieron un alivio indescriptible cuando llegó el camión y se llevó todo de ahí. Pero algunas pertenencias se habían quedado y Ron tuvo que regresar por ellas. La casa estaba totalmente vacía, pero la sensación pesada y negativa que había en el aire le era muy familiar. El padre de Ron lo había acompañado a recoger las últimas cosas que faltaban y a pesar de no creer en fantasmas, él pudo percibir algo extraño en el aire. Sacaron casi todo, pero llegó un momento en que el papá se rehusó volver a entrar. Le dijo a Ron: «Vámonos, hijo, ya tenemos casi todo, deja las demás cosas ahí, no importa». Ron estaba completamente de acuerdo. Arrancaron el carro y se fueron para nunca más regresar. En la casa nueva, por fin encontraron la paz y tranquilidad que habían anhelado. Nunca más volvieron a experimentar sucesos paranormales en su hogar. La experiencia aterradora de los Stalin fue el tema de uno de los episodios del programa Historias de Ultratumba. Nancy ha escrito un libro donde cuenta con extraordinario detalle todo lo que vivieron en la casa de la calle Evergreen.